Presentación de los informes, sino también por varios paneles que están programados para el día de hoy. Nuevamente les rogamos su atención, que tomen asientos para que me permitan proceder con el orden del día. Muchas gracias. Me permito darle el uso de la voz a nuestra presidenta, a doña María Elvira Domínguez. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días a todos. Vamos entonces a iniciar hoy la sesión de libertad de prensa. Como dijo nuestro presidente de la Comisión de Libertad de Prensa, Roberto Roque, tenemos un día bastante intenso. Vamos a mirar hoy los informes país por país y además de eso vamos a tener 3 paneles. Uno de ellos esta mañana va a ser el panel sobre el índice de Chapultepec a las 11:45. Luego a la hora del almuerzo vamos a tener la presentación del libro Heroes and Scoundrels de Edward Seaton, y a las 4 de la tarde tendremos otro panel sobre los contenidos y derechos de autor de la Declaración de Salta, para finalmente tener una discusión, un panel de discusión a las 5 de la tarde y luego salir para la recepción de esta noche en el yate Floridian Princess, que es una invitación muy amablemente, cortesía de Protec Media. Muchísimas gracias. También tengo un anuncio antes de pasarle la palabra al presidente de la comisión, a Roberto Roque. Tengo una información y es lo siguiente: mañana a partir de las 10 de la mañana se inician las votaciones. De 10 a 4 de la tarde va a ser las votaciones para la Junta de Directores, la nueva Junta de Directores, la elección de 20 nuevos miembros de la Junta de Directores, y se ha establecido el comité de copresidentes para las elecciones de mañana, que está compuesto por Gilberto Urdaneta, del Regional del Zulia, Ciudad Ojeda, Venezuela; Roberto Frigerio, de Publirevistas de Buenos Aires, Argentina; y Julia Rodríguez Larreta, del País, Montevideo, Uruguay. Ellos son los copresidentes de la Comisión de Elecciones, que mañana inicia a las 10 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. Entonces doy la palabra a nuestro presidente de Libertad de Prensa, Roberto Roque, para que dé inicio a la sesión de Libertad de Prensa. Gracias. Muchas gracias, presidenta. Antes de iniciar, quisiera subrayar que esta comisión, y creo que recojo la visión de los vicepresidentes que la integran y que le dan sentido, ha estado muy honrada de participar, de acompañar el liderazgo de María Elvira Domínguez en este periodo durante su presidencia. Sé que a ella no le gustan mucho los elogios, pero para mí en particular ha sido un honor acompañar a ella, a una líder que creo que le ha dado un énfasis muy singular a las actividades de la CIP durante este año, que ha estado a la altura, y creo que de las mejores etapas de la CIP. Yo soy casi un recién llegado, tengo 20 años participando en la CIP, pero creo que este periodo con 2 misiones, con una sensibilidad adicional en temas como Nicaragua, con un énfasis muy importante en alianzas, en un activismo importante, subrayan el legado de esta presidencia de María Elvira Domínguez, y quisiera pedirles a ustedes un aplauso para ella en esta oportunidad. Gracias, muy sinceramente. Muchas gracias a todos. Subrayar que un grupo de compañeros se está esforzando muy notablemente en el acompañamiento de los trabajos del día de hoy y que deben ser contactados para cualquier duda. Me refiero a las comisiones indispensables, vitales, para los informes país por país, que encabeza el compañero Carlos Jornet, de La Voz del Interior de Córdoba, Argentina, y que está acompañado en este esfuerzo por Nuna Piera, de Santo Domingo; Marco Arauz, de Quito, Ecuador; José Monegro, de Santo Domingo; Laura Puertas, de Panamá; Pablo de Luca, de Argentina; Fernán Zaguier, también de Argentina; y Dania Chirinos, de Bogotá, Colombia; Christopher Burns, de
Jamaica, Armando Castilla de Saltillo, México, y Pedro Zambrano de Ecuador. Es muy importante también la Comisión de Resoluciones, que es la herramienta más poderosa que tenemos en la CIP para tomar postura sobre los problemas. Esta comisión tiene como copresidentes a Carolina Escrucería de Colombia, a Gabriela Vivanco de Quito, Ecuador, y a Eduardo Quiroz de Panamá, y los acompañan Miguel Franjul de República Dominicana, Claudia Jurizati de Colombia, Carlos Benavides de México, Francisco Rocha de Ecuador, Diego Quijano, Panamá, Martín Echevers de Argentina, Washington Beltrán de Uruguay, Carlos Mantilla de Ecuador, Leonor Mulero de Puerto Rico y Miguel Enrique Otero de Venezuela. Hay también una comisión de conclusiones que encabeza Laura Puertas de Panamá. Dicho esto, daríamos inicio a la sesión de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, que les reportará a ustedes durante el transcurso del día un panorama complejo en nuestro hemisferio. Se dará cuenta en estos informes de los vicepresidentes, de las y los vicepresidentes de la Comisión, de un periodo particularmente ominoso en materia de asesinatos, 13 asesinatos desde nuestra reunión en Cartagena del 29 al 31 de marzo. De esos 13 asesinatos, 7 fueron cometidos en mi país, en México, 2 en Brasil, 2 en Colombia, 1 en Haití y 1 en Honduras. Se trata de un semestre particularmente funesto por arriba de los promedios que ha venido reportando la CIP, con un repunte en el clima de violencia contra periodistas y medios de comunicación en estos países, particularmente en México, pero también con un resurgimiento de casos de violencia en Brasil y en Colombia, subrayando desde luego Haití y Honduras. En estos informes también se subrayará como focos rojos para la libertad de expresión en el continente, desde luego los casos de Nicaragua, tal vez la mayor emergencia que tengamos en este momento. Durante los últimos 2 años, la CIP ha mostrado un activismo muy importante para denunciar y acompañar al gremio de periodistas de Nicaragua, que está enfrentando un acoso brutal por parte del gobierno del presidente Daniel Ortega y de su esposa, para tratar de acallar a la prensa. Hemos comentado en las sesiones de la comisión que los colegas de Nicaragua nos merecen el mayor de los reconocimientos, el mayor de los aprecios y los respetos, y una solidaridad constante que queremos expresar y reiterar en este momento. Es también una situación de gran preocupación los casos de Venezuela, desde luego, como todos conocemos, de Cuba, de El Salvador, y hay que subrayar también de Estados Unidos, donde ya sea por violencia, ya sea por intentos de silenciamiento y censura abierta, o por estigmatización y denuncias por acoso contra medios de comunicación, se genera una atmósfera adversa para la libertad de expresión. Tenemos un video que les quiero pedir a los compañeros del área técnica, si pueden, roll it. Muchas gracias.
Les rogaría que pudiéramos ponernos de pie un minuto para guardar memoria de estos colegas. Muchas gracias. Procedemos a la presentación de los informes. Le rogamos pase al podio al compañero Daniel Desain de Argentina para presentar su informe. Enseguida tendríamos al compañero Pedro Rivero de Bolivia. Buenos días. La labor de la prensa se siguió desarrollando en este periodo en un marco institucional de respeto a la libertad de expresión, sin represalias ni hostigamientos sistemáticos desde el Estado. Al mismo tiempo, el contexto económico siguió configurando un riesgo cierto para la sustentabilidad de las empresas periodísticas. En los últimos informes se sostenía que los medios, sobre todo los diarios, vivían una tormenta perfecta. La crisis cambiaria en abril del año pasado se combinó con la devaluación de un 50% de la moneda, produciendo una recesión feroz. Los medios experimentaron desde entonces una caída en picada de sus ingresos publicitarios por una extendida cancelación de campañas y retracción de avisos. A los medios impresos se les sumó una duplicación inmediata del costo del papel a nivel internacional. Desde el 11 de agosto, a raíz del impacto generado por resultados en las elecciones primarias, la moneda sufrió una nueva y fuerte devaluación. El riesgo país pasó de menos de 900 a más de 2.500 puntos. El gobierno reprogramó pagos de deuda pública y restringió la compra de dólares al constatar que los depósitos bancarios y las reservas del Banco Central tuvieron un pronunciado descenso. Reapareció en definitiva el temor propio de las más graves crisis argentinas. La viabilidad de las empresas periodísticas está en serio riesgo por cuestiones económicas, pero también porque pueden reeditarse los problemas de libertad de prensa que tuvimos en los gobiernos anteriores. El procesamiento del periodista Daniel Santoro, dictado en agosto, es el caso más alarmante del periodo. El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, resolvió avanzar con esta medida en el marco de la denominada causa D'Alessio, en la que se investiga la comisión de una serie de extorsiones. No surgen del fallo elementos que vinculen al periodista con estos delitos. Organizaciones como la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, el Foro de Periodismo Argentino, la Academia Nacional de Periodismo y la CIP manifestaron su preocupación por esta decisión judicial que criminaliza el oficio periodístico y desconoce la protección constitucional al secreto de las fuentes. El juez solicitó un registro de llamados telefónicos del periodista, lo que violaría el secreto mencionado. Las advertencias de Ramos Padilla sobre el posible entorpecimiento de la investigación por la continuidad del trabajo del periodista actúan como una mordaza. La decisión más reñida con la tradición judicial argentina de las que tomó el juez fue solicitar a la Comisión Provincial de la Memoria que establezca si los artículos de Santoro configurarían una acción psicológica. Esto implica otorgarle una función improcedente a un órgano ajeno al ámbito judicial y abrir una peligrosa puerta que podría derivar en propuestas de auditorías informativas para analizar los criterios y la relevancia otorgada a ciertas noticias o la decisión de cubrir o no determinados hechos. La resolución en general se convierte de este modo en un peligroso antecedente para la libertad de prensa que puede generar la expansión de la autocensura entre los periodistas. La decisión judicial es funcional al intento de desacreditar la llamada causa de los cuadernos, derivada de una investigación del Diario de la Nación que expuso la mayor trama de corrupción en la historia argentina. En el informe mencionamos otros casos judiciales vinculados a intentos de censura por parte de distintos jueces, que me voy a borrar, pero que están en el informe que ya está publicado en la página de la CIP. Entre las declaraciones de figuras públicas sobre la prensa resultan preocupantes las del juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ex miembro de la Corte Suprema de Justicia Argentina, Eugenio Zaffaroni, en las que propuso la reinstalación de la denominada Ley de Medios, normativa que fue diseñada durante la gestión kirchnerista esencialmente para desmembrar
a un grupo de medios. Entre los actos de intimidación sufridas por medios o periodistas, cabe destacar la amenaza de bomba a los estudios del canal Telefe a mediados de mayo, hecho no esclarecido por las autoridades policiales. En materia de agresiones físicas, entre los casos más recientes, cabe destacar las heridas provocadas por piedras lanzadas por miembros del sindicato Luz y Fuerza y los impactos de balas de goma provenientes de la policía de la provincia de Córdoba, que sufrieron el camarógrafo Lucas Suárez y el reportero gráfico Daniel Cáceres en la ciudad de Córdoba el mes pasado. En campaña electoral, la polarización política alimentó conductas intolerantes que fueron sufridas por diversos sectores, entre ellos el periodístico. Esta afectación se constata en episodios que van desde agresiones verbales, como las sufridas por la periodista María Eugenia Dufar en la Feria del Libro de Buenos Aires, a propuestas extremas, como la de instituir una suerte de CONADEP del periodismo. La CONADEP fue la comisión destinada a investigar la desaparición de personas durante la dictadura militar. Idea lanzada por un actor alineado con el kirchnerismo y no condenado con suficiente contundencia por algunos de sus mayores referentes. La ausencia de un rechazo enfático frente a agravios contra periodistas o propuestas de medidas hostiles que afectan la libertad de expresión resulta doblemente preocupante ante la probabilidad de que la nueva gestión gubernamental esté integrada por algunos de los más destacados referentes del kirchnerismo. Como es sabido, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, periodistas y medios sufrieron una embestida que hizo que el país se integrara al lote de aquellos con más intensos ataques contra la libertad de prensa. El candidato presidencial, cabe destacar, Alberto Fernández, ha sostenido que rechaza esas políticas y cualquier tipo de guerra contra el periodismo. Gracias. Muchas gracias al compañero de Sein. Está a consideración de la Asamblea el informe de Argentina. Adelante, por favor. Un micrófono, tendremos un micrófono para las mesas. ¿Cómo? Sí, tenemos un micrófono. Ok, gracias. Sí, quería agregar, el titular del Grupo América, que es un grupo de televisión. Perdón por la consideración, ¿nos podemos identificar por si acaso hubiera alguien extremadamente raro en este mundo que no te conociera, pero nombre, por favor? Chrysler, del diario El Día de Argentina. Quería decirles que el titular del Grupo América de televisión de Argentina denunció en un programa de televisión que había sido gravemente presionado por el presidente de la República, a raíz de lo cual un fiscal, Marijuán, se presentó ante una jueza y formalizó judicialmente la denuncia que había hecho este hombre. La jueza citó a declarar al señor Vila, el señor Vila concurrió y la jueza declaró el secreto del sumario, por lo cual lo que sabemos hasta ahora es la denuncia de que fue presionado y que el sumario es secreto. Después hubo otros agregados, pero eso yo creo que debe constar en el informe. Muy bien. Daniel, si estás de acuerdo, podemos pedirle a Raúl un párrafo para incluirlo en el informe, a reserva de tu comentario. De acuerdo. ¿Podríamos tener a Raúl ese párrafo? ¿Podríamos aportarle a Daniel un párrafo con ese tema? Por favor. ¿Alguien más? Sí, por favor. Micrófono acá, por favor. Muchas gracias. Sí, creo que la mención que hace Raúl es correcta porque es neutra. La denuncia que hace el empresario en televisión no aparece claramente de su discurso que se refiera a una amenaza o a una presión por un tema de libertad de prensa. Pareciera que es por otra cuestión de negocio, pero de todas maneras, esto que propone Raúl, que es una descripción neutra del hecho, me parece que no obsta que lo mencionemos. Más allá de que en la denuncia que él hace públicamente no hace mención a una cuestión de libertad de expresión. Muchas gracias. ¿Alguien más? Aquí parecemos Luis Miguel. Por favor. Aquí el micrófono otra vez. Norberto Frigerio, del diario La Nación, Buenos Aires, Argentina.
Me parece importante el comentario acá del compañero y amigo de Clarín, Martín. No tuvo las características en el largo reportaje que se le hizo al empresario en cuestión, aspectos vinculados a la libertad de prensa. Por eso me parece que la descripción también que hace Kreisel de un lugar neutro, me parece que hace a la justicia de la historia, ¿no? Así que reafirmo y confirmo un poco la impresión que tiene acá el amigo Echevers. Gracias. Sí, entiendo que los términos es el señor denuncia tal. No hay una valoración del informe. ¿Alguien más? Vale. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Le pedimos al compañero Pedro Rivero de Bolivia que pase a presentar su informe. Tendríamos de inmediato a Chile. La realización de las elecciones generales el 20 de octubre en Bolivia está marcada por una censura previa aplicada por el Tribunal Supremo Electoral a la difusión de encuestas que incumplen una ley promulgada en el año 2010 y que, según observadores políticos y organizaciones defensoras de las libertades ciudadanas, es contraria a convenciones internacionales y la propia Constitución Política del Estado. El matutino centenario del Diario denunció ser víctima de un cerco tributario que en 20 años le impidió cumplir con sus obligaciones, alertando sobre su alta fragilidad financiera. En 2001, la empresa periodística comenzó un complejo trámite de pago de impuestos en especies, una modalidad aceptada por la legislación, pero el proceso fue interrumpido antes de que diera comienzo la tercera sesión de remate de los bienes entregados como pago. En 2002, la gestión fue interrumpida sin mayores explicaciones por la Administración Tributaria y en la actualidad, 17 años después, la autoridad declara en comunicaciones escritas que no posee ningún antecedente de dicho proceso. Contradictoriamente, argumenta que el diario adeuda 96 millones de dólares. El diario denunció que el desconocimiento de dos pagos, uno en especies y otro en efectivo, este último realizado entre 1998 y 2004, sea una estrategia gubernamental para silenciar su voz independiente. En una decisión del 11 de septiembre comunicada a la Estatal Universidad Mayor de San Andrés, el Tribunal Supremo Electoral prohibió la difusión de una encuesta realizada por esa universidad junto a medios independientes de comunicación porque no se informó sobre la financiación del estudio. Los resultados de la encuesta indicarían que no habrá claro ganador entre el presidente Evo Morales y el candidato Carlos Mesa, por lo que habrá segunda vuelta. Otras encuestas dan amplia ventaja a Morales para su cuarta reelección. Frente a las posibles sanciones, los medios evitaron difundir la encuesta, con excepción de la agencia de noticias Fides y las redes sociales. La Asociación Nacional de la Prensa solicitó al Tribunal Supremo Electoral que las encuestas y estudios de opinión sean difundidos libremente sin el requisito de autorización previa. La Asociación Nacional de la Prensa señaló que solo 36 medios nacionales y 44 de alcance departamental fueron habilitados para difundir estudios de opinión. Varias organizaciones periodísticas, entre ellas la ANP, sufrieron ataques a través de versiones informativas manipuladas en portales sin autoría en clara acción de desacreditar a los medios. Las marcas registradas de los diarios Los Tiempos, El Deber y Página 7 fueron empleadas para crear sitios en redes sociales con el propósito de difundir mensajes gráficos y versiones sobre temas que afectan a la imagen de personajes públicos. Se mantiene la política desde el gobierno de Evo Morales de bloquear la asignación de avisos estatales a medios independientes mientras se privilegia a medios con agenda informativa favorable al gobierno.
En mayo de este año, el periodista Juan Pablo Guzmán denunció que el Ministerio de Comunicación elabora la agenda de entrevistas de una parte de los canales privados de televisión, excluyendo temas y preguntas que generan incomodidad a funcionarios entrevistados. Por último, como parte de este informe, el periodista del diario El Deber de Santa Cruz de la Sierra, Guider Arancibia, denunció que sufrió amenazas verbales del ministro de Seguridad Interna o de Gobierno, Carlos Romero Bonifaz, por publicaciones relacionadas a la detención y vinculaciones del presunto narcotraficante Pedro Montenegro con algunas instancias del gobierno de Bolivia. Ese es el informe correspondiente a Bolivia para conocimiento de esta magna asamblea. Muy inquietante, ciertamente, Pedro. ¿Está a consideración el informe de Bolivia en la asamblea? Le pedimos al compañero Juan Pablo Llanes que nos acompañe para presentar el informe de Chile. Tendríamos inmediato Colombia. Muy bien. Voy a leer el informe de Chile preparado por el vicepresidente Carlos Scherer. Voy a leer solo un resumen, ¿no? Un atentado grave en contra de la libertad de prensa se registró en el último periodo. Con motivo de un desfile convocado internacionalmente por el cambio climático, 3 equipos de prensa de distintos canales, Televisión Nacional, Chilevisión y CNN, fueron atacados por una turba de participantes en la marcha, quienes robaron o destrozaron sus equipos, los golpearon y en algunos casos los acuchillaron. La violencia que se desató con ocasión de la protesta ha sido condenada por las autoridades, por los organismos representativos de la prensa y de los periodistas y por los propios organizadores de Friday for Future en el país. El presidente Sebastián Piñera afirmó que no solo fue un atentado en contra del orden público, sino contra la libertad de expresión, pues se trató de un ataque concertado a la prensa. El gobierno presentó una querella criminal en contra de quienes resultan responsables. Además de este incidente, los medios deben continuar soportando las amenazas que provienen de proyectos de ley presentados por parlamentarios o por el gobierno. Por otra parte, hay varios riesgos que afectan la sustentabilidad de los medios, lo cual ha llevado a que desaparezcan de circulación varias revistas debido a los malos resultados económicos. En parte, esto se puede atribuir a agencias de prensa que ofrecen el servicio de recopilar notas periodísticas, reproduciéndolas con fines de lucro, muchas veces sin citar la fuente. El derecho al olvido, que sigue preocupando debido a la falta de normas claras y a la disparidad de criterios jurisprudenciales. Este ha generado la presentación de recursos de protección de personas que solicitan la eliminación por parte del medio de noticias antiguas o su actualización en los sitios web del medio o incluso desde los buscadores de Google. Un caso concreto es una reciente sentencia que obliga a un medio chileno a rectificar una noticia publicada hace más de 45 años, periodo en el cual Chile era gobernado por un gobierno de facto, en la cual el medio se limitó a divulgar la única información oficial que existía en ese momento, ejerciendo lícitamente la libertad de emitir opinión e informar sin censura previa. Este es el resumen del informe de Chile, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Está a consideración de la Asamblea el informe de Chile. Si no hay alguna observación, le agradecemos al compañero Juan Pablo Llanes su presentación. Invitamos al compañero Roberto Pombo de Colombia que presente el informe respectivo. Muy buenos días.
Este informe está en la página de la CIP para consulta y será público en caso de ser aprobado el lunes. El creciente asedio por parte de grupos armados a líderes sociales y a personas reconocidas por su trabajo en favor de las comunidades tocó de forma trágica a la prensa en este periodo. 2 periodistas, Libardo Montenegro y Mauricio Lezama, fueron asesinados, según indicios confiables, por su trabajo como periodistas y en particular en temas de paz y derechos humanos. Estas muertes se complementan con las amenazas a periodistas, en particular en territorios escenario de disputa entre grupos ilegales. Otra tendencia creciente es que se recurre a la justicia para intentar silenciar denuncias periodísticas, obligando a los medios a emprender costosas batallas legales. El 11 de junio, 2 sicarios asesinaron a Libardo Montenegro mientras estacionaba su auto frente a su casa en Samaniego, Nariño, donde trabajaba en la emisora Samaniego Estéreo, a la que la familia ha estado ligada desde su fundación. Montenegro presentaba los programas Café al Día y La Rocola. En 2017 participó en Así Suena la Paz en los Territorios, proyecto de varios medios comunitarios para informar sobre el acuerdo de paz con las FARC en sus respectivos territorios. Hablaba con víctimas del conflicto y sobre el incumplimiento de los compromisos por parte del Estado. Personas cercanas a Montenegro coinciden en que su muerte fue en represalia por su labor como organizador de la Marcha por la Paz y la Vida en Samaniego, por su denuncia sobre cultivos ilícitos. Las autoridades todavía no han esclarecido el crimen, el que ha generado autocensura en los medios locales por el temor que genera este antecedente. El 9 de mayo, el productor audiovisual Mauricio Lezama fue asesinado en el municipio de Arauquita, departamento de Arauca. Lo mataron durante una audición del cortometraje Mayo, del que era productor general, sobre la vida de Mayo Villarreal, enfermera y militante del Partido Unión Patriótica, que sobrevivió a un atentado durante la época que la organización fue diezmada por fuerzas paramilitares. Fue asesinado de 6 disparos. Su cuerpo quedó expuesto en la vía durante más de 4 horas. La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, denunció que se trata de un crimen de oficio y que ningún miembro de la Fiscalía o de la Policía Judicial pudo llegar a tiempo a la zona por no tener garantías de seguridad por parte del Ejército y la Policía. Desaparecieron de la escena del crimen el celular y su cámara, así como los casquillos de las balas. Todavía no hay resultados en la investigación para dar con los responsables. En 2019, la FLIP ha registrado 12 ataques contra la prensa en el departamento de Arauca. Continúa en aumento la tendencia por parte de ciudadanos y entidades de recurrir a vías judiciales, denuncias penales, tutelas y acciones por responsabilidad civil contra los medios de comunicación. También se apela al derecho al olvido, aprovechándose de los vacíos legales para eliminar noticias de los archivos digitales de los medios. La Asociación de Medios de Información, AMI, y la Procuraduría General de la Nación vienen realizando una recopilación de casos para establecer si existe un patrón o un modus operandi tras estas acciones legales, en particular por parte de entes estatales. Causó preocupación un fallo de segunda instancia del Tribunal Superior de Cali que ordenó al diario El País de esa ciudad a distorsionar el rostro del protagonista de un accidente vehicular que registró un video ciudadano que publicó un medio. Este fallo podría generar un precedente de obligar a los medios a buscar la autorización previa de quienes participen en hechos noticiosos. Se espera que la Corte Constitucional acoja la solicitud de revisión de este fallo. Preocupa el desenlace que pueda tener el caso de una tutela presentada por un grupo de periodistas tras la decisión de una juez de no permitirles estar presentes durante la audiencia de un juicio contra el exdirector de la Cárcel Nacional Modelo. Esta facultad de los jueces de pedir el retiro de la prensa solo procede en casos determinados por ley de forma taxativa. Entre estos están los que toquen la seguridad nacional, el orden público y aquellos en los que tengan relación directa menores de edad. La tutela fue seleccionada por la Corte Constitucional, última instancia de la que se espera un pronunciamiento próximamente. Otros hechos destacados en este periodo. La estrategia de dar prioridad a la investigación y judicialización de amenazas contra defensores de derechos humanos derivó en 3 sentencias condenatorias contra responsables del delito de amenaza a periodistas. Una de ellas condena a 38 meses de prisión y multa a Francisco Javier Indica Acevedo por sus amenazas en redes sociales contra varios periodistas, entre ellos el caricaturista Julio González Quiseno Matador. Otra condena a John René Gelbes a 53 meses de prisión por sus amenazas contra el periodista Jorge Eduardo Espinosa, que trabajaba para RCN Radio.
El 6 de agosto, día en el que Ginette Bedoya recibía el anuncio del Gran Premio de Libertad de Prensa 2019 de la CIP, recibió amenazas de muerte en su celular. Bedoya, quien fue víctima del secuestro, tortura y violación en hechos ocurridos el 25 de mayo del año 2000, lidera desde hace 10 años la campaña No es hora de callar, que lucha contra la violencia de género. Este año, al cumplirse 2 décadas de los hechos, la justicia condenó a 2 de los responsables. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió someter este caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue radicado en agosto nuevamente el proyecto de ley que revive la tarjeta profesional de periodistas, aunque a diferencia del intento anterior no tendrá carácter obligatorio. Tras un intenso debate fue archivado el proyecto de ley de un senador que pretendía crear normas de buen uso y funcionamiento de las redes sociales y los sitios web en Colombia. En marzo, un fallo de la Corte Constitucional, motivado por una acción de tutela de una ciudadana que buscaba la protección de sus derechos a la vida, a la seguridad e integridad personal, a la honra y al buen nombre por haber sido insultada en Facebook, estableció que, comillas, una imputación debe ser lo suficientemente intensa para que un juez constitucional limite el derecho a la libertad de expresión. La Corte añadió que opiniones, insultos, agravios dirigidos contra funcionarios y figuras públicas no pueden ser objeto de censura. Sin embargo, precisó que no todas las opiniones contra quienes ocupan cargos públicos tienen valor público, por lo que los mensajes que inciten al odio y a la violencia, al genocidio, a la propaganda o a la guerra, o que acusen a una persona de haber cometido algún delito no pueden ser permitidos bajo argumentos de la libre expresión. Los magistrados les quitaron a las redes sociales la responsabilidad de regular los contenidos que publican los usuarios y establecieron que no es necesario que un juez determine si un contenido publicado en ellas es injurioso para ordenar su eliminación, sino que basta con el criterio del juez que resuelva la tutela cuando esta es la vía por la que se solicita el amparo. 16 de septiembre, la Fiscalía General de la Nación declaró crimen de lesa humanidad el asesinato ocurrido el 6 de septiembre del 99 del periodista Guzmán Quintero Torres, quien laboraba en el diario El Pilón de Valledupar, el Cesar, argumentando que se dio en el marco de un ataque sistemático y generalizado contra la prensa. El periodista había hecho denuncias que involucraron a la fuerza pública. Comenzó a recibir amenazas cuando escribió para El Heraldo de Barranquilla sobre el accionar de los grupos armados en la serranía de Perijá. Meses antes había informado sobre errores militares. Los autores materiales del crimen fueron capturados, pero no los intelectuales. Esta decisión permite continuar con una investigación que, a partir de la declaración de un ex paramilitar, apunta a una presunta responsabilidad de Rodrigo Tobar Pupo. También fue declarado de lesa humanidad el asesinato del periodista Nelson Carvajal, ocurrido en Neiva el 16 de abril de 1998. Hasta la fecha, la justicia no ha podido establecer quiénes fueron sus autores materiales e intelectuales. En marzo de 2018, a instancias de la CIP, la Corte Interamericana de Derechos Humanos había condenado al Estado colombiano por no garantizar el derecho a la vida de Carvajal y por no investigar los hechos que determinaron su muerte. Está leído el informe de Colombia, señor presidente. Está a consideración de la Asamblea el informe de Colombia. Muchas gracias, compañero Pombo. Le pedimos a la compañera Lucila Gómez que nos presente el informe de Cuba. Buenos días. El informe que voy a leer a continuación fue enviado desde Cuba por el vicepresidente por Cuba, Henry Constantín Ferreiro, al cual no se le permitió estar hoy aquí para leer su informe. La cárcel vuelve a ser una realidad para el periodismo cubano. Esta es la única reforma que quienes gobiernan Cuba han traído en este semestre a la prensa, con el encarcelamiento el pasado 11 de septiembre de Roberto Jesús Quiñones Aces, condenado a 1 año de prisión por delitos de desobediencia y desacato, luego de que intentara cubrir un juicio a unos pastores religiosos y fuera detenido con violencia. Esta noticia para el periodismo independiente cubano viene a coincidir con un periodo en que los problemas estructurales de la economía se han agudizado,
a partir sobre todo de la difícil situación de Nicolás Maduro. Es un escenario que además experimenta la lenta pero continua transferencia de poder entre Raúl Castro y Díaz-Canel. Al incremento de las tensiones internacionales en que se ve envuelto el régimen cubano, se suma una creciente conectividad a Internet, impulsada por el monopolio estatal ETEXA, con calidad bajísima y a precios superiores a los de cualquier país del primer mundo. Y finalmente, auspiciada por este mismo crecimiento de la conectividad, un ligero aumento de los actos de protesta cívica. En la primera semana de mayo, el presidente del Tribunal Supremo Popular amenazó en redes sociales con aplicar la Ley Mordaza, oficialmente Ley 88, de protección de independencia nacional y la economía de Cuba, la cual amenaza con penas de varios años de prisión a quienes colaboren por cualquier vía con emisoras de radio o televisión, periódicos, revistas u otros medios de difusión extranjeros. El 11 de mayo, una marcha LGBT convocada por activistas independientes tras la cancelación de la tradicional marcha oficial terminó en represión y detenciones, entre las que estuvieron los reporteros Iliana Hernández de Cibercuba, Boris González Arenas de Diario de Cuba. El 4 de julio fue publicado el decreto 360 del 2019 sobre la seguridad de la información y la comunicación y la defensa del ciberespacio nacional, el cual prohíbe que ciudadanos cubanos administren sitios web alojados en el extranjero, lo cual aumenta los peligros de los medios de prensa independientes con sede en Cuba, pues el monopolio estatal de las comunicaciones de ningún modo permite que se alojen dominios cubanos, páginas o medios que cuestionen al régimen. Además de que los costes de alojar en Cuba son mucho mayores que hacerlos en el extranjero. A mediados de julio fue detenido el reportero Ricardo Fernández Izaguirre al salir de la sede sitiada del Grupo Damas de Blanco, tras de lo cual pasó 9 días de detención, incomunicación con el exterior y deportación desde la capital hasta su provincia de residencia. El mismo colega ha sido detenido otras 2 veces, amenazado con ir a prisión y finalmente, en los últimos días, varios entrevistados de un videoreportaje de su autoría publicado en La Hora de Cuba han sido interrogados por agentes de la seguridad del Estado, en un intento de levantar contra él una denuncia por usurpación de capacidad legal. La grabación de uno de estos interrogatorios fue filtrada y publicada en dicho medio. El 17 de agosto, un megaoperativo contra periodistas, el día en que se convocaba una protesta por usuarios de SNET, una red digital autónoma e ilegalizada por autoridades, derivó en prohibiciones de salir de su domicilio para los directivos de 3 medios independientes en La Habana: Joanny Sánchez, de 14 y medio, José Hassan Nieves, del Toque, Abraham Jiménez Enoa, del Estornudo, y restricciones de circulación o vigilancia para otros colegas. Tras la publicación de un texto en el que se cuestionaba al Ministerio del Interior para descubrir a un abusador sexual en serie, a la casa del periodista Henry Constantin acudió un individuo con visible protección policial, armado con un machete, asegurando que iba a matar al periodista. En este momento, Henry se encontraba fuera del país. Meses después, durante un arresto, el jefe de la seguridad del Estado local le aseguró en voz baja a Constantin que podía darle una puñalada en cualquier momento. Además del mencionado decreto, el panorama legal que afecta a la libertad de prensa en Cuba no ha variado, manteniéndose hasta el momento todo el entramado jurídico que norma la represión, desde la nueva Constitución, pasando por el Código Penal, con sus castigos a la crítica, a los funcionarios públicos y a la penalización de los impresos clandestinos, hasta los decretos y reglamentos que penden sobre artistas, estudiantes de distintas enseñanzas y usuarios de Texas. Una nueva norma jurídica pone en manos de rectores y directores de entidades cuáles de sus empleados son los que pueden comenzar maestrías o doctorados, de acuerdo, entre otros factores, a su comportamiento político. Esto limita aún más la superación académica de aquellos trabajadores de medios de prensa estatales y profesores de carreras de comunicación, forzándolos en caso de que quieran superarse a mostrar mayor respaldo a las autoridades. Fue promulgado el decreto 370 que legaliza las hasta ahora toleradas redes privadas de Wi-Fi, obligándolas a colocarse bajo el control de una entidad estatal que no es capaz de mantenerlas funcionando con el mismo alcance y seguridad que tenían. Estas redes afectadas conectaban a miles de personas en las principales ciudades del país.
Se aprecia un incremento de la represión gubernamental sobre aquellos empleados estatales a los que sus centros de trabajo le han facilitado el acceso a Internet, el cual es monitoreado en busca de elementos de oposición a los postulados del régimen. Hay también reportes de personas amenazadas por sus expresiones en Facebook, así como muchas compulsadas por sus empleadores a colocar contenido favorable al gobierno en redes sociales. Los comunicadores que han sufrido arresto, casi siempre acompañados de otras violaciones como interrogatorios y amenazas en este periodo, son Ileana Hernández Cardosa, Junia Figueredo, Joe Suárez, Alejandro Hernández, Daniel González Oliva, Roberto Quiñones, Pablo Morales Merchán, Jesús Jan Curbelo y la fotógrafa que le acompañaba. Han sido citados para interrogatorios Luz Escobar, Lien Estrada, Catherine Bisquet, Luis Sino, José Hassan, Ricardo Fernández Izaguirre. Le han decomisado equipos de trabajo a Joe Suárez y Alejandro Hernández Cepero. Se le han detenido temporalmente teléfonos a periodistas como Ricardo Fernández Izaguirre. Han sido forzados a dejar sus puestos de trabajo estatales Saimí Reyes, Ernesto Guerra, Ailín Martín, Catherine Bisquet. Familiares de Augusto César Martín, Raúl Gallego, Inalqui Rodríguez, Joanny Sánchez y Henry Constantín han sido acusados a través de visitas de agentes de la seguridad del Estado. La fotógrafa Iris Mariño ha sido seguida por agentes de la seguridad del Estado y su casa estuvo bajo vigilancia durante la visita de Díaz-Canel a la ciudad de Camagüey. Las autoridades han empleado diferentes recursos de agresión digital como troles, bullying, amenazas, suplantación de identidad, intentos de hackeo. No todo contra la misma persona, en este caso sobre Joanny Sánchez, Iris Mariño, Lien Estrada, Rafael Almanza, Vladimir Turro y Henry Constantín. A Joanny Sánchez también le han ejercido hostigamiento telefónico. Le han prohibido salir de la ciudad de residencia a Roberto Quiñones Aces antes de ser detenido. Han deportado a lugares donde estaban trabajando a sus sitios de residencia Joe Suárez y Ricardo Fernández Izaguirre. Han recibido prohibición de accesos a zonas donde se desarrollan eventos noticiosos Sandra Aces, Henry Constantín, Junier Gutiérrez y Ariel Maceo. Así como también le han aplicado actas de advertencia a Henry Constantín, Jesús Curbelo. El régimen les ha prohibido salir del país a una serie de periodistas, entre los cuales podemos citar a Adrián del Sol, Iris Mariño, Sol García, Inalqui Rodríguez, Gisela Arango, Roberto Quiñones, Manuel Alejandro León, Osmel Ramírez, la diseñadora Rosalía Viñas, el webmaster Javier Valdés, Henry Constantín, Julio César Álvarez, Saimí Reyes, Eileen Socina, Ailín Martín, Marta Licé Sánchez, José Antonio Fornaris. Además, se le ha prohibido entrar a Cuba al periodista norteamericano Michael Labers y fue forzada a abandonar el país la ciudadana mexicana Claudia Ordóñez de la organización Artículo 19. La lista de las webs bloqueadas aumenta. Los portales de 14 y medio, Cubanet, Diario de Cuba, Martín Noticias, El Estornudo, El Toque. Se sumaron a esta lista también ADN de Cuba y Cuba Cuenta. Además, se mantienen bloqueados los sitios de la CIP, la Fundación GAO, Amnistía Internacional, Change.org y una veintena más. En estos momentos, además de la difícil situación de Roberto Quiñones, preso en una cárcel de su provincia de Guantánamo, la prensa cubana está en vilo por el desenlace de la huelga de hambre de Guillermo del Sol, director de una agencia de videoperiodismo provisionalmente cerrada y que se encuentra en sus 55 días hoy de huelga de hambre, en reclamo al régimen cubano para que elimine la prohibición de salir del país como castigo para los cubanos de la sociedad civil. Su situación de salud es muy delicada y hace 2 semanas las autoridades lo expulsaron del hospital donde había acudido para atenderse las primeras consecuencias de la huelga. Aunque se respira un aumento de los cubanos que se conectan a Internet y del consumo de información libre, así como de la calidad, diversidad y profesionalidad de los medios que dentro de la isla sobreviven a la represión, el panorama general de la libertad de prensa en Cuba todavía es gris. La prisión de un colega, la emigración permanente o transitoria de otros, la resistencia a devolución del régimen y la multifacética represión solo dan margen a un optimismo muy mesurado. Le agradecemos y lo hacemos muy sinceramente a Lucila Gómez, su compañía aquí. Es muy buena
Muy buena noticia que una colega de Cuba pueda acompañarnos, especialmente en representación de Henry Constantin, nuestro vicepresidente, y tengo entendido, Lucila, que ambos son de Camagüey. Sí. Y que, según ha referido, él está dando junto con muchos colegas de Cuba una batalla muy importante. Qué bueno que tuvimos un reporte tan pormenorizado. Te lo apreciamos mucho. No te retires, por favor, por si hay algún comentario. Está a consideración de la Asamblea el informe de Cuba. Sí. Por allá. Perdón, otro micrófono. Yo vine hoy en representación del vicepresidente regional de la Libertad de Prensa por Cuba, aquí en la CIP, Henry Constantin Ferreiro, pero yo resido en los Estados Unidos. En estos momentos, ninguno de ellos puede salir del país. Le tienen negada la salida del país a todos ellos. La lista es... No existe una lista oficial porque a medida que solicitan la salida del país es que se enteran de que están retenidos, de que están presos dentro de su propio país. No tenemos ni siquiera una lista que le pudiéramos especificar porque no hay manera de saber hasta que no te presentas tu visa o tratas de salir del país, pero asumimos que hay muchos regulados, no solamente periodistas, comunicadores, sino sociedad civil en general, dentro de todo lo que tiene que ver con la oposición. Y yo creo que se refiere sobre todo a que ellos en algunas ocasiones, como en el caso de Henry, que tuvo la oportunidad de estar aquí en una ocasión, ellos tientan a los periodistas cubanos a que salgan, a que no regresen, que tengan espacios como este y que quizás decidan quedarse. Y una vez que ven que regresan, que salen del país y vuelven a Cuba a seguir haciendo su trabajo, a seguir impulsando el periodismo dentro de Cuba en las difíciles condiciones que lo hacen, pues se dan cuenta de que no hay manera de frenar eso. Y la única manera de frenarlos es teniéndolos retenidos dentro de Cuba, como están haciendo ahora. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Allá, por favor. Muchas gracias por el informe tan completo. En términos generales, hemos visto que en Cuba el concepto de libertad de expresión y libertad de prensa no existe, pero ha habido algunas aperturas de vez en cuando, algunas cosas sobre algunas informaciones se han podido salir de la isla o se han podido publicar dentro de la isla. La situación se está empeorando, está igual o hay una luz al final del túnel. Yo creo que todo se trata de un maquillaje. Es una manera solapada de pretender que hay cierta apertura, pero realmente no existe. La apertura que ha habido y el avance que ha habido ha sido por el impulso de los que hoy se resisten y quieren seguir haciendo periodismo dentro de Cuba. Y en el caso del periodismo independiente, vamos a decir que para mí, en mi individual, mi personal opinión, es periodismo, sin etiquetas, periodismo. Dentro de Cuba, el periodismo oficialista, pues pudiéramos decir que es propaganda, hacen relaciones públicas, pero no lo que nosotros conocemos como periodismo. Estos periodistas que nosotros reconocemos como independientes, que están dentro de Cuba, son los verdaderos periodistas, los que impulsan la verdad, los que sacan la verdad, los que hacen que hoy el mundo conozca sobre lo que realmente está sucediendo en Cuba. Y es precisamente por el trabajo de ellos, no por una apertura dentro del régimen. Lo único que pudiéramos quizás, en mi opinión, manejar como un cambio ha sido la posibilidad de que el pueblo cubano acceda al Internet, muy reducida, muy limitada, pero es algo que les ha permitido a ellos
visualizarse, es decir, exponerse, que lo conozcan dentro de Cuba. Porque hasta hace unos años pues eran muchos más conocidos dentro de Cuba que en su propio país. En ese sentido es el cambio que nosotros vemos, pero como dice el informe, el optimismo es muy moderado. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, sí. Adelante, por favor. Hola. Buenos días, Claudia Gurizati, soy periodista colombiana, directora de NTN 24, Canal Internacional de Noticias. Mi pregunta va también partiendo de una reflexión. Ayer estábamos hablando con los periodistas de Nicaragua que han tenido que sufrir en los últimos meses esa represión y encarcelamiento. Él en entrevista con nosotros nos decía que el modelo que se está aplicando en Nicaragua es exactamente el modelo copiado de Venezuela, exactamente el modelo copiado de Cuba en la represión, en todos los sentidos, en la sociedad civil, pero en mayor proporción en el tema de los periodistas. Es como un modelo que se va repitiendo y que los cubanos van exportando, el gobierno cubano, la tiranía cubana. Mi pregunta es si definitivamente vamos a poder algún día tener la esperanza de libertad de prensa bajo estos regímenes, o si definitivamente, como lo estamos viendo en Venezuela, para que nuevamente haya prensa libre, lo que seguramente en los próximos meses veremos en Nicaragua, es que cesen esas tiranías, esos gobiernos autoritarios, esas dictaduras. ¿O ustedes, los periodistas cubanos, creen que hay alguna opción de, estando ellos en el poder, aferrados a ese poder, se puede algún día con las nuevas tecnologías de alguna manera romper el blackout informativo? Creo que el tema democracia y periodismo, como todos sabemos, está bien relacionado, es un matrimonio indisoluble, una cosa depende de la otra, están muy estrechamente relacionados. Y romper esa barrera, una cosa lleva a la otra. En el caso de Cuba, yo pudiera decir que ha sido como la madre, la génesis de estos modelos que han sido luego importados por sistemas. Es como que ha venido dentro de un combo, un paquete, que viene no solamente en la parte de la represión política, sino en la parte de la represión a la libertad de prensa, de expresión. Lo hemos visto tristemente en Venezuela, se está viendo en Nicaragua. Es como si exportaran, vendieran el paquete de soluciones completo para mantener y someter al pueblo, llegando a mantenerse en el poder. En cuanto a lo que me preguntas de que si nosotros podemos pensar con ellos en el poder, yo no lo creo. Yo no lo creo, honestamente no lo creo. No creo que Cuba vaya a dar margen a eso. Lo hemos visto en Venezuela, que lo primero que hacen es cerrar medios de comunicación, como lo hizo en su momento la revolución, una vez llegó al poder, repiten el modelo, porque saben lo que representa. No lo hacen a ciegas, lo hacen con toda intención y para silenciar. Y es muy difícil que si le están limitados, porque a los periodistas no tener dentro de Cuba una estructura, ellos dependen de todos estos espacios como todo el apoyo internacional que reciben, porque no lo tienen dentro de su propio país. Le limitan todo lo que tiene que ver con recursos materiales y también humanos, porque en Cuba la formación de periodistas, como ya está sucediendo en Venezuela, como ya sucede en Nicaragua, hay que rendir lealtades a los sistemas. Entonces es muy difícil que dentro de ese entorno se pueda romper esa barrera y que con un tipo de sistema extremo, con una dictadura en el poder, el periodismo pueda avanzar, especialmente en Latinoamérica. Es bien difícil. Yo quisiera decir que sí, pero en mi opinión no creo que... Bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Muy bien. Le damos un nuevo aplauso a Lucila, por favor.
Le pedimos al compañero Carlos Pérez Barriga que pase a presentarnos el informe del Ecuador y luego tendríamos El Salvador. Señor presidente, damas y caballeros, el pasado mes de marzo las redes sociales estuvieron a punto de ser reguladas cuando la asambleísta de Alianza País, Daniela Mendoza, presentó el proyecto de la Ley Orgánica del Uso Responsable de Redes Sociales, cuyo objetivo era regular el odio en dichas plataformas, prohibir la divulgación de noticias falsas o información que no se haya obtenido de fuentes oficiales. Sin embargo, el proyecto no fue aprobado. No se puede dejar de lado los asesinatos contra periodistas. Los familiares del equipo de Diario del Comercio, asesinados en Mataje, criticaron la lentitud de las investigaciones por parte de la Fiscalía y el silencio del gobierno ecuatoriano. Esto mientras se cumplía un año de lo ocurrido y con un nuevo video donde aparecían las víctimas y que se habría enviado como prueba de vida por parte del Frente Oliver Sinisterra. Los familiares se reunieron con la fiscal general, con quien se acordó una nueva reunión. También volvió a ser noticia el caso del comunicador Fausto Valdivieso, asesinado con 3 disparos en abril de 2013, cuando salía de la casa de su madre. Para el 18 de abril estaba prevista la declaración de 52 testigos. Sin embargo, la audiencia falló, debido a que solo se presentaron 5 a la diligencia judicial. El fiscal encargado del caso sigue investigando los motivos de su asesinato. En este último periodo, los periodistas han enfrentado inconvenientes para ejercer su labor. El 10 de mayo se dio a conocer que ningún funcionario o servidor está autorizado a dar declaraciones a medios o periodistas sobre operativos, investigaciones previas o asuntos de interés institucional o similares. Esto bajo el protocolo para la vocería y entrevistas con los medios de comunicación de la Fiscalía, y que establece que la única autorizada es la fiscal general, y será ella quien designe en cada provincia al fiscal provincial o su delegado. El documento menciona además que si un funcionario de la entidad es abordado de forma imprevista por un profesional de la comunicación, deberá excusarse de dar declaraciones. Solo en casos excepcionales podrá referirse a la información pública. En cuanto a la seguridad de los periodistas, el 31 de mayo se dio la reunión inaugural del Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y los Trabajadores de la Comunicación en el ámbito nacional y la coordinación de acciones a escala internacional. En el encuentro participaron representantes del gobierno y no se incluyeron a los sectores periodísticos. Fundamedios y la Unión Nacional de Periodistas expresaron su malestar. Con gran alegría les comunico que la Superintendencia de Comunicación, Supercom, fue cerrada definitivamente. El pasado 20 de febrero se realizaron reformas de la Ley de Comunicación y se estableció el cierre de la entidad. Tras 6 años de funcionamiento y 1.212 casos contra la prensa, esta institución cerró oficialmente el 1 de agosto. El 17 de julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un informe de fondo en el que se pronunció a favor de Diario El Universo, en la demanda presentada contra el Estado, derivado de la sentencia ejecutada en Ecuador en el 2012 contra los 3 directivos del medio y su exdirector de opinión, Emilio Palacio. En el 2012, el juez 21º de lo Civil de Pichincha y sucesivamente la Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Pichincha otorgaron una acción de protección a favor de la administración pública, en particular la función ejecutiva y el gobierno nacional del entonces presidente Rafael Correa, en contra de Diario La Hora y Editorial Minotauro. La Corte Constitucional del Ecuador, en apego a los estándares internacionales, el 4 de septiembre de 2019, revocó esta sentencia, marcando un paso importante hacia la plena vigencia del derecho a la libertad de expresión en el Ecuador. El Código de la Democracia está en proceso de ser reformado, código que atenta contra la libertad de expresión de los candidatos y los ciudadanos en épocas electorales,
y que además atenta contra los derechos comerciales de los medios. Después de que se anunciaron las medidas económicas el 3 de octubre, se suscitó un paro nacional por parte de los gremios de transportes, movilizaciones de estudiantes y ciudadanos en general. 26 periodistas y camarógrafos de varios medios de comunicación fueron agredidos por agentes de la policía mientras cubrían el hecho, siendo el caso más grave el del fotógrafo de Diario El Comercio, Julio Estrella, quien fue golpeado violentamente por 15 policías en el piso. Ante esto, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, se comprometió a realizar una investigación del uso inadecuado de la fuerza y garantizó el trabajo de la prensa. Respecto al estado de excepción decretado por el presidente Lenín Moreno, dijo que fue para proteger y garantizar los derechos de los ciudadanos y evitar que grupos desestabilicen el país. En Ecuador todavía existen muchos casos de agresión a periodistas que esclarecer. Es necesario que el gobierno del Ecuador resuelva con seriedad estas hostilidades en beneficio de la sociedad ecuatoriana. Muchas gracias. Muchas gracias. Está a consideración de la Asamblea el informe de Ecuador. Acá, por favor, micrófono. Gracias. Gabriela Vivanco, Diario La Hora, Ecuador. Me parece que es importante incluir en el informe, en el párrafo de la sentencia de la Corte Constitucional a favor de Diario La Hora, que la sentencia sienta precedente legal al decir que el Estado no es sujeto, no puede ser sujeto al derecho de la acción de protección, que es la herramienta principal que utilizaron muchos de los funcionarios del correísmo para atacar a los medios de comunicación y además proceder a la imposición de contenido. Entonces creo que vale incluir un inciso sobre el precedente que fija la sentencia de la Corte Constitucional. Carlos, si estuvieras de acuerdo, le pedimos a Gabriela preparar un párrafo para enriquecer el informe. Perfecto. ¿Alguien más? Adelante. Gracias. Una pregunta, Carlos. Al principio, el proyecto de ley que no se aprobó, del cual hablaste al principio de tu informe, ¿el margen que hubo de desaprobación fue amplia o no fue muy amplia? Sí, eso se quedó, fue un intento nomás. Perfecto. No. Gracias. Gracias. Por allá, micrófono, por favor. Gracias. Eric Iriarte, de Perú. Una pregunta muy específica. El día 19 de septiembre se presentó la Ley de Protección de Datos Personales, el proyecto de Ley de Protección de Datos Personales. ¿Tiene alguna especial implicancia en las discusiones sobre derecho al olvido o protección similares para Ecuador ahorita? Eso, ¿sabes qué? Eso se está empezando a debatir. Sí quieren meter algo del derecho al olvido. Sí nos están invitando a conversar, por supuesto. Eso ayuda. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No? Muy bien. Agradecemos, por favor, la presentación de Ecuador. Gracias. Le pedimos al compañero Ricardo Trotti, nuestro director ejecutivo, que le dé lectura al informe de El Salvador. Seguiría de inmediato Estados Unidos. Muchas gracias. Este informe fue preparado por nuestro vicepresidente regional, el señor Fabricio Altamirano, del Diario de Hoy. Y dice lo siguiente: los medios informativos, sus periodistas y columnistas están enfrentando restricciones reñidas con el Estado de Derecho de parte del gobierno del presidente Nayib Bukele, además de funcionarios y grupos afines en las redes sociales. Las políticas restrictivas van desde bloquear el acceso a periodistas a conferencias de prensa del gobierno,
como le ha ocurrido a reporteros de varios medios digitales, entre ellos revista El Faro y revista Factum, hasta la retención, intimidaciones y amenazas contra un fotoperiodista del Diario de Hoy por parte del Estado Mayor Presidencial. Los periodistas y columnistas de medios no han escapado a la estigmatización que generan turbas digitales. A una articulista, por ejemplo, del Diario de Hoy, le espetaron, entre comillas, ojalá que te violen, por un tuit crítico hacia el gobierno. El 6 de septiembre, en el lanzamiento del proyecto de la Comisión Investigadora contra la Impunidad en El Salvador, se le impidió a varios periodistas, por ejemplo, a Gabriel Labrador y al fotoperiodista Víctor Peña del Faro y al periodista de Factum, Fernando Romero, su entrada a la sala. El 11 de septiembre también le negaron el acceso a conferencias de prensa en Casa Presidencial a periodistas del Faro, especialmente Rodrigo Baires. Después del primer incidente, el gobierno defendió la medida, asegurando que periodistas de ambos medios habían gritado y se habían comportado de manera inadecuada en actos anteriores. El mismo presidente Bukele escribió con ironía que se estaban haciendo las víctimas. El periodista Brian Avelar de revista Factum denunció en junio que un empleado del equipo oficial de comunicaciones impidió que se apuntara a la lista de preguntas. Se les dijo directamente, entre comillas, ya no hay espacio. El 16 de septiembre, Factum denunció que Avelar estaba recibiendo amenazas y calumnias habitualmente, como sucede a través de las redes sociales, desde cuentas afines a la presidencia de la República, y responsabilizó al gobierno de, entre comillas, fomentar el odio al periodismo independiente. Luego de publicar el bloqueo a los periodistas, el Diario de Hoy sufrió sus consecuencias. El gobierno del presidente Bukele retiró la pauta publicitaria a este medio, lo que ha generado críticas por esta práctica de censura indirecta. Incluso durante el 1 de junio, durante los actos de toma de posesión de Bukele, miembros del Estado Mayor Presidencial retuvieron al periodista del Diario de Hoy, Jorge Reyes, por filmar ciertos momentos cuando una mujer le entregaba una carta al presidente. Los militares lo amenazaron con encarcelarlo si no borraba las fotos. En un programa de un canal nacional, la activista Bessie Ríos, después que pidió al gobierno suspender los ataques y señalamientos contra defensores de derechos humanos, diversas cuentas en Twitter la vincularon con grupos ilícitos y la amenazaron de muerte. La presentadora del programa Focos, Karen Fernández, recibió amenazas de violencia sexual y fue desacreditada en las redes sociales después de opinar sobre la estrategia de comunicación del Plan Control Territorial que desarrolla el gobierno de Bukele. En su cuenta de Twitter, el presidente Bukele replicó que hay periodistas que desinforman con el fin de que fracase el plan de seguridad que impulsa su gobierno. En junio, el Instituto de Acceso a la Información Pública confirmó el nombramiento de Javier Portillo como su director ejecutivo, un ex miembro de la presidencia de Mauricio Funes, que no se caracterizó por la transparencia durante ese gobierno, por el cual el presidente o expresidente Funes está ahora procesado por el desvío de 300 millones de dólares y nacionalizado nicaragüense. Fueron, además, hurtados equipos de transmisión y discos duros de computadoras de Radio Bálsamo, emisora comunitaria que promueve la defensa del medio ambiente en la cordillera del Bálsamo y zonas aledañas en el departamento de La Libertad. Hay
más descripciones de otros hechos de libertad de prensa que están contemplados en el informe de El Salvador y que están en la página de la CIP este momento para su revisión. Es todo. Muchas gracias. Está a consideración de la Asamblea el informe de El Salvador. Muchas gracias a Ricardo Trotti por acompañarnos en la lectura de este informe. Procederíamos a pedirle al compañero Tony Pedersen que nos acompañe para presentar el informe de Estados Unidos. Muchas gracias, Tony. Chairman Rock, thank you very much. The report from the United States is as follows. Journalists and news outlets continue to face increasing challenges to their ability to gather and report the news as the country approaches the fourth and final year of President Donald J. Trump's first term in office. The Trump administration remains openly antagonistic toward members of the news media, fostering an environment of hostility and distrust toward journalists. He has shown favoritism towards social media personalities and news outlets who support him, while dramatically limiting press access at the White House. At the same time, journalists have faced physical assaults by members of the public, as well as aggressive actions by law enforcement. The Justice Department's continued efforts to investigate and prosecute leaks to members of the news media and its decision to charge Julian Assange for pure publication of government secrets, for example, all jeopardize journalists' ability to obtain information from confidential sources and their protection for the publication of newsworthy material. In addition, the United States Supreme Court issued an opinion that would restrict press and public access to many business-related government records that had previously been available under the Federal Freedom of Information Act. President Trump's frequent disparagement of the news media on Twitter, at campaign rallies, and in other public statements has continued unabated. Through tweets, he frequently calls the press misleading and untrustworthy, deeming it the fake news media, the lamestream media, and the enemy of the people. He has recently begun calling the news media industry corrupt and has declared the press to be his real opponent in the upcoming election. In response to recent concerns about the possibility of a financial crisis, President Trump has accused the press, in conjunction with his political opponents, of attempting to manufacture a recession in spite of strong economic growth. He regularly singles out specific newspapers, television networks, and individual reporters as particularly dishonest or worthy of disdain, a behavior echoed by supporters chanting "CNN sucks" at his re-election campaign rallies. The president's attacks on the news media are bolstered by the efforts of several administration allies who perform research with the aim of unearthing and releasing embarrassing information about journalists perceived as critical of the president, thereby undermining the journalist's credibility. The president hosted a social media summit at the White House on July 11th, during which he proclaimed that social media has surpassed traditional media in importance and propagated an unsupported claim that online media giants, including Google, Twitter, and Facebook, demonstrate anti-conservative bias, censoring conservative viewpoints and shadow banning conservative accounts. Among the summit's 200 invitees were a number of online figures who used their platforms to promote extremist views. 3 Republican members of Congress also appeared at the summit, echoing the president's grievances about social media censorship of conservative ideas. Journalists continue to face physical attacks and threats from members of the public, as well as wrongful arrest and equipment seizures at the hands of law enforcement. A reporter was arrested and had his equipment seized while reporting on a climate change demonstration in New York City in July. Police also revoked his press pass, though they returned it along with his equipment 1 week later.
he was charged with misdemeanor criminal trespass. Law enforcement officers shot several journalists with crowd-controlled rubber bullets while they were filming and reporting on arrests in San Juan, Puerto Rico in late July. A Trump supporter threatened a journalist who was filming him with a cell phone at a campaign rally. When the journalist retreated while continuing to film, the Trump supporter approached him and hit his hand, knocking his cell phone to the ground. The rally attendee was arrested as a result of the conduct. 2 reporters were assaulted by members of the public who attempted to prevent them from documenting a physical altercation during a protest in Salt Lake City, Utah. In August, a business owner in Colorado Springs, Colorado, who had allowed a 2-person news team to interview him at work, became aggressive with the reporters. When they began questioning him, he told them to leave, then grabbed one reporter's wrist, pushed both reporters out the door, and knocked their camera to the ground. One television reporter was threatened at gunpoint in Killeen, Texas in May. Another news crew's van was shot at in Toledo, Ohio in July, though no one was injured. An adversarial attitude toward members of the press has even found its way into the world of professional sports. A New York Mets baseball pitcher threatened a sports beat reporter in the locker room after a game on July 23rd, and the team manager demanded that the reporter be ejected from the locker room. Setting an alarming precedent for journalists, the Justice Department charged WikiLeaks founder Julian Assange with 17 counts of violating the Espionage Act on May the 23rd. Of these charges, 3 seek to punish the pure publication of government secrets online, while other charges against Assange relate to his role in allegedly facilitating Chelsea Manning's leak of confidential information. The final 3 charges concern the mere publication of government information. The Espionage Act contains no exceptions for the press or for noteworthy information, making the publication for which Assange was indicted materially indistinguishable from the publication of government secrets by news organizations like the New York Times, regardless of how the material was obtained. The Justice Department's decision to bring these charges puts journalists who report on newsworthy issues involving government classified information at risk of facing criminal charges. Investigations and arrests of government employees who leak classified information to the press continue. In May, former Air Force intelligence analyst Daniel Everett Hale was charged with leaking confidential information to a reporter. Actions by both the San Francisco Police Department and the Federal Bureau of Investigation during the course of an investigation into the leak of a police report to freelance journalist Brian Carmody prompted an outcry from members of the press and the public. On May the 10th, the San Francisco Police Department executed search warrants for Carmody's home and office, seizing electronic devices, notes, and documents. Carmody was detained during the search, and FBI agents reportedly questioned him during his detention. It remains to be seen whether Justice Department protocol, which requires approval from the Attorney General before FBI agents can question a journalist concerning news-gathering actions, was followed. Another search warrant issued in connection to that leak investigation, which allowed police to monitor Carmody's phone, was issued pursuant to an application that did not adequately identify Carmody as a member of the press, a violation of California law. The judge who issued the warrant later quashed it and ordered police to destroy evidence obtained as a result of it. The San Francisco police chief apologized for the unlawful searches of Carmody's home and office. The White House continues to provide only minimal access to the press, giving no press briefings since March 11th. In a move strongly reminiscent of the White House's decision to strip CNN White House correspondent Jim Acosta of his press pass in November of 2018, the White House temporarily suspended the press pass of Playboy White House correspondent Brian Karem on August the 5th. The suspension was purportedly a response to Karem's involvement in a heated exchange with former White House strategist Sebastian Gorka at the July 11th social media summit. The White House claimed Karem had violated vague decorum standards that had never been publicly articulated.
Karam filed suit challenging the suspension, and the Reporters Committee for Freedom of the Press filed an amicus brief in support, arguing that the White House must provide meaningful due process before suspending a journalist's security credentials. A federal district judge agreed and ordered the White House to immediately reinstate Karam's press pass on September the 3rd, finding that he had demonstrated a violation of his due process rights. In a June ruling, the United States Supreme Court interpreted a Freedom of Information Act exemption very broadly to limit public access to government records containing information received by the government from businesses. Under the court's decision in Food Marketing Institute versus Argus Leader Media, information that is customarily and actually treated as private by its owner and provided to the government under the assurance of privacy is therefore exempt from public disclosure under the Federal Freedom of Information Act. Mr. Chairman, that concludes the report from the United States. Muchas gracias, Tony, por tu apoyo para este informe. Está a consideración de la Asamblea el informe de Estados Unidos. Esta luz. ¿Nadie? Okay. Muchas gracias, Tony. Le pedimos al compañero Mario Alejandro Sandoval que nos presente el informe de Guatemala. Seguiría de inmediato Honduras. Buenos días. Buenos días. A continuación, el reporte de Guatemala. Este periodo se ha caracterizado por intentos de diversos actores de la sociedad para callar la libertad de prensa. Entre esos intentos se destacan demandas legales del presidente Jimmy Morales y la excandidata presidencial Sandra Torres, e intentos del Tribunal Supremo Electoral para regular la transmisión de información electoral. El Tribunal Supremo Electoral buscó limitar el acceso a la información y libre expresión. A mediados de marzo, creó un acuerdo que regulaba la forma en que la prensa podría cubrir a los candidatos a cargos públicos y o realizar foros y cuestionamientos sobre los mismos. Es decir, se tenía que cumplir con un formato preautorizado para poder hacer foros y o entrevistas a los candidatos. Luego buscó prohibir el uso de teléfonos celulares a los integrantes de cada junta receptora de votos, los fiscales de los partidos políticos y alguaciles designados, indicando que previo al escrutinio de los votos, todas las personas mencionadas deberían depositar sus teléfonos celulares y cualquier aparato electrónico que pudiese transmitir información. El objetivo, dijeron, era mantener la secretividad y la prevención de incidentes lamentables. Ambas acciones fueron luego rechazadas y no tuvieron vigencia. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, denunció el crecimiento de los net centers utilizados para la distribución de noticias falsas y mensajes de odio. Se determinó que se encuentran en 3 ciudades del país, Guatemala, Quetzaltenango y Cobán. Esta herramienta también se utiliza en contra de periodistas, líderes de opinión y religiosos. La Asociación de Periodistas de Guatemala, APG, denunció que el presidente Morales y parlamentarios como Felipe Alejos y Álvaro Arzú Escobar, presidente del Congreso, usan tácticas conjuntas para evitar que periodistas críticos puedan estar en sus conferencias de prensa. La excandidata presidencial Sandra Torres usó la ley del femicidio para defenderse de investigaciones en su contra. Torres presentó una denuncia en contra del presidente del periódico, José Rubén Zamora, de los editores de las secciones de Nacionales, Deportes, Cultura, Fotografía, Investigación y Diseño, así como de la gerente de ventas del medio. Un juzgado de femicidio rechazó la demanda y la Sala Segunda de Apelaciones ordenó al diario no escribir nada sobre la candidata. Torres dio marcha atrás y el periódico no dejó de realizar coberturas sobre la excandidata. Torres no ganó la presidencia en las elecciones,
perdió su inmunidad y fue capturada a inicios de septiembre por acusaciones de financiamiento electoral no reportado y asociación ilícita. Permanece detenida en la cárcel Mariscal Zavala a la espera de la resolución. De si continúa en la cárcel y si continúa el proceso mientras tanto. El presidente Morales presentó sin éxito una apelación en un tribunal de sentencia penal que rechazó conocer su denuncia en contra del ciudadano Roberto Rímola por haberlo insultado en un evento público. La acusación es por injuria y difamación. El proceso debe conocerse en un tribunal de imprenta según lo establece la Ley de Emisión del Pensamiento. La Corte de Constitucionalidad falló a favor de la publicación de encuestas de opinión en relación a los candidatos presidenciales dentro de las 48 horas anteriores a las elecciones generales. Esta decisión derivó de una acción de inconstitucionalidad presentada por la Cámara de Medios de Comunicación de Guatemala en contra de varios artículos de la Ley Electoral y de Partidos Políticos que cambiaba dicha publicación de resultados de encuestas electorales a 15 días antes de la elección. Eso es todo por Guatemala. Muchas gracias, compañero Mario Alejandro Sandoval. Esta consideración de la Asamblea, el informe de Guatemala. Muy bien, le agradecemos mucho. Hemos decidido rescatar el informe de Costa Rica porque consideramos de relevancia. Nos fue entregado por la vicepresidenta regional Yari Gómez, que no pudo acompañarnos en esta oportunidad, pero le quiero pedir a Ricardo Trotti nuevamente que dé lectura al informe de Costa Rica, seguiría Honduras y luego México. Gracias, Roberto. La libertad de prensa y expresión ha sido violentada en múltiples ocasiones durante este periodo. El 26 de julio, frente a las instalaciones de televisora de Costa Rica y cable, TICA, 3 sujetos detonaron una bomba de fabricación casera produciendo daños parciales en las instalaciones. El organismo de investigación judicial revisó la escena y determinó que este artefacto era un extintor relleno de explosivo que contaba con un temporizador y se colocó en la base de un poste de energía. Ignacio Santos, director de Telenoticias de Canal 7, mostró su repudio al atentado y aseguró que, pese a haber sufrido amenazas, todavía no se habían concretado. Grevin Rodríguez, corresponsal del diario Extra, fue detenido. Miembros de la fuerza pública lo esposaron, lo encerraron en un camión policial y sin motivo lo mantuvieron en una celda por más de 4 horas. Los hechos tuvieron lugar en Orotina, Alajuela, cuando Rodríguez recopilaba información sobre un aparente crimen. En la escena, una jueza penal le impidió tomar fotografías y entrevistar a los policías. Periodistas y fotógrafos de los medios digitales CR Hoy y El Observador, así como de los canales Repetrel y Telenoticias, fueron víctimas directas de represión por parte de grupos sindicalistas que protagonizaron fuertes huelgas por temas fiscales y de empleo público. El fotógrafo John Durán de La Nación denunció que el 3 de septiembre fue agredido física y verbalmente y dañada su cámara por manifestantes cuando cubría una protesta convocada por el Sindicato de Educadores frente a la Asamblea Legislativa. Jerry Alfaro, director de Noticias Repetrel de Canal 6, y Silvia Ulloa, directora de CR Hoy, manifestaron que sus equipos de prensa habían sido violentados y amedrentados en las coberturas noticiosas. A un periodista del Observador le arrebataron el teléfono y lo lanzaron al piso como muestra de descontento con la cobertura del medio. El presidente del país, Carlos Alvarado, periodista de profesión, recomendó a sus ministros y demás miembros del gabinete que guarden silencio ante las consultas de los comunicadores, las que deben ser enviadas por correo electrónico para ser atendidas. En las conferencias de prensa se elige a los medios que pueden hacer consultas y se prohíbe repreguntar. Recientemente la ministra de Comunicación, Nancy Marín,
reunió un grupo de periodistas en el recinto del gobierno y les advirtió que no permitiría más reclamos ni manifestaciones sobre la actuación del equipo de prensa del primer mandatario, pues estará dispuesta a interponer denuncias. El Gobierno Nacional sigue bloqueando a medios de comunicación que denuncian irregularidades en la gestión y contrató a una agencia para contrarrestar y desmentir información de los medios. En el Congreso también hay varios proyectos de ley que representan una amenaza para el ejercicio de los periodistas. Entre ellos el 21.187, que busca sancionar delitos informáticos y otros sobre fake news o noticias falsas que pudieran utilizarse en contra de los contenidos de los medios. La ley incluye una pena de cárcel de hasta 4 años a quien difunda noticias catalogadas como falsas. El 9 de agosto, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia condenó al Colegio de Abogados de Costa Rica por amenazar con denunciar a las personas que laboran y se presentan como periodistas sin tener un título universitario o sin estar colegiados, a raíz de 2 recursos de amparo planteados de forma separada por 2 periodistas. Tras analizar las denuncias, los magistrados concluyeron de forma unánime que el periodista es quien en forma habitual o regular se dedica a informar y destacó la definición que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene de esta profesión en su opinión consultiva de 1985, y ustedes recordarán que fue justamente la CIP la que pidió al gobierno de Costa Rica expresarse sobre el tema en aquel momento, y esta opinión consultiva expresa, entre comillas, el periodista profesional no es ni puede ser otra cosa que una persona que ha decidido ejercer la libertad de expresión de modo continuo, estable y remunerado. Agregaron los denunciantes que el mensaje del Colegio de Periodistas representa una clara contravención de lo dispuesto por el artículo 28 de la Constitución Política del país, en el que se establece que nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones. La sentencia ordenó a Colpera, al Colegio de Periodistas, a publicar un comunicado de acuerdo a los lineamientos de la sentencia. Sin embargo, una denuncia ante la CIP el 1 de octubre se expresó que si bien Colpera había cumplido con lo establecido en la sentencia de la Corte y publicar en su cuenta de Facebook un comunicado requerido por los magistrados, por otra parte, más tarde desplegó una campaña pública insinuando que solo los egresados de una licenciatura en periodismo son garantes de la libertad de prensa y de información. Muchas gracias. Está a consideración de la Asamblea el informe de Costa Rica. Ok, agradecemos nuevamente su apoyo a Ricardo Trotti. Le pedimos que nos acompañe al colega Sebastián Pastor para presentar el informe de Honduras. Muchas gracias. Sigue México. Muchas gracias, presidente, señoras y señores. En este periodo persistieron las amenazas y peligros contra el ejercicio del periodismo, situación que derivó en el asesinato del periodista Edgar Aguilar el pasado 31 de agosto. Aguilar, corresponsal de Canal 6, fue ultimado en el municipio de La Entrada, departamento de Copán, a plena luz del día cuando se encontraba en una barbería cortándose el pelo. Aunque se capturaron 2 sospechosos, todavía se desconoce quiénes lo mataron y los motivos. Actualmente existen 29 periodistas bajo la Dirección General del Sistema de Protección
para las y los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia. En lo positivo, el Congreso Nacional revisó del nuevo Código Penal todos los artículos relativos a los delitos contra el honor que criminalizaban y castigaban con cárcel y sanciones pecuniarias el ejercicio de la libertad de expresión. Los delitos de difamación serán procesados en el ámbito civil. El presidente Juan Orlando Hernández no ha respondido o reaccionado a la petición de diferentes sectores para reformar la ley para la clasificación de documentos públicos relacionados con la seguridad y la defensa nacional, debido a que la ley de secretos, como se le conoce popularmente, vulnera el derecho de acceso a la información pública y el principio de transparencia. La Ley de Secretos Oficiales, aprobada el pasado 24 de enero del 2014, es considerada un obstáculo para el acceso a la información pública, pues limita con información reservada, confidencial, secreta y ultrasecreta, con 5, 10 y hasta 25 años, la información relacionada con más de 20 ministerios y direcciones de gobierno. El nuevo Código Penal, que el presidente del Poder Legislativo prometió revisar, tiene disposiciones que podrían ser utilizadas para perseguir, reprimir y criminalizar la protesta social, con penas mucho más altas que otros delitos de mayor gravedad. También aumenta la pena de los delitos de coacciones y de la integración de la sedición vinculadas a conflictos campesinos y de defensa de recursos naturales. Se monitorearon los términos y alcances de la Ley sobre la Ciberseguridad, aprobado por la Comisión de Dictamen del Congreso Nacional, porque podría amenazar la libertad de expresión en línea. Establece asimismo medidas para prevenir actos de odio y de discriminación en las redes sociales e Internet. Pero algunos artículos pueden ser restrictivos a la libertad de expresión. Bajo la premisa que en el Internet se propagan aspectos negativos como la promoción del odio y discriminación, argumenta la propuesta legislativa, es imperativo implementar un mecanismo jurídico que regule el manejo de la información en redes sociales, debiendo establecer obligaciones para los dueños o administradores de sitios web. Este es el informe de Honduras. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián Pastor, por su informe que está a consideración de la Asamblea. Muchas gracias nuevamente. Le pedimos a la compañera Marta Ramos que nos acompañe para presentar el informe de México. Gracias. En México este periodo estuvo marcado por un alto nivel de violencia contra la prensa que derivó en 7 asesinatos y por la ineficiencia gubernamental para el debido funcionamiento de un mecanismo de protección que no logra prevenir, investigar, sancionar ni contrarrestar la impunidad. El 26 de agosto pasado, la Oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos entregó 104 recomendaciones al Gobierno para mejorar el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Según este informe, el mecanismo adolece de medidas paliativas, falta de personal y presupuesto, carencias de reconocimiento a la labor de defensores de derechos humanos y la labor de periodistas y permite un alto nivel de impunidad. Jan Yarab, representante de la ONU en México,
explicó que el 55% de los presuntos perpetradores eran funcionarios públicos, por lo que hace imperativo prevenir, investigar y sancionar los ataques. En su momento, el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación en México detalló que los mayores focos de peligro para los periodistas están en los estados de Tamaulipas, Veracruz, Ciudad de México y Quintana Roo. El 2 de mayo, Telésforo Santiago Enríquez, director de Radio Comunitaria Indígena, Estéreo Cafetal, fue asesinado con arma de fuego por sujetos desconocidos en Oaxaca. El periodista estaba a punto de llegar a las instalaciones del medio cuando fue interceptado. Sus allegados dijeron que le interesaba rescatar el zapoteco como lengua en la zona y abría su micrófono para que la gente se expresara sobre los problemas públicos. Ya había recibido amenazas. El 16 de mayo, Francisco Romero, reportero policíaco y dueño del portal digital Ocurrió Aquí, fue asesinado en Playa del Carmen, en Quintana Roo. El cuerpo de Romero Díaz fue encontrado frente al bar La Gota junto a su motocicleta y presentaba heridas de bala y golpes en el rostro. Fue detenido un presunto responsable del asesinato, a quien la autoridad identifica como probable autor material. Aún no se sabe el móvil. El 11 de junio, Norma Sarabia, periodista de 46 años, fue asesinada a balazos frente a su casa por sujetos que le dispararon desde un automóvil. Su cuerpo quedó tendido sobre la avenida en Huimanguillo, Tabasco. Era periodista, madre soltera y candidata a psicóloga por la Universidad Popular de Chontalpa. El 30 de julio fue asesinado Rogelio Barragán, director del medio digital Guerrero al Instante. Fue hallado sin vida en el municipio de Zacatepec, en Morelos. El 2 de agosto, Edgar Alberto Nava López, periodista y funcionario del Ayuntamiento de Zihuatanejo, fue asesinado a balazos. Administraba la página de Facebook La Verdad de Zihuatanejo y también era funcionario público del municipio. También ese día fue asesinado Jorge Celestino Ruiz Vázquez en el municipio de Actopan, Veracruz. El periodista fue atacado con un arma de fuego en el poblado de La Bocanita, era reportero del diario El Gráfico en Jalapa, Veracruz. Había denunciado amenazas de muerte y antes su casa había sido baleada. El 24 de agosto, Nevid Condés Jaramillo, director del portal informativo El Observatorio del Sur, fue asesinado en el Estado de México. Según fuentes diversas, el periodista denunció que policías estatales habían disparado contra un helicóptero que trasladaba a 3 mujeres, una de ellas enferma, en el poblado El Rincón del Cristo. El periodista había solicitado apoyo de artículo 19 por amenazas, también pidió su incorporación al mecanismo de protección de periodistas del gobierno federal, pero nunca se concretó esa medida. De los 131 asesinatos de periodistas registrados por artículo 19 desde el año 2000, 11 han ocurrido en el gobierno actual. Una misión de la CIP en septiembre en Ciudad de México y el Estado de Veracruz sostuvo reuniones con funcionarios nacionales y estatales. Ante la Secretaría de Relaciones Exteriores buscó destrabar los casos de Víctor Manuel Oropesa y Héctor Félix Miranda, sobre los que la CIP ya había logrado recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y mantuvo negociaciones para buscar que el Estado reconozca su responsabilidad y se repare a los familiares de las víctimas. En Veracruz, la CIP exigió al gobernador dar seguimiento a investigaciones sobre asesinatos de periodistas que están paralizadas. A partir de la visita, haya un esfuerzo de los medios locales por organizarse para protegerse unos a otros. La CIP observó con optimismo la formación de un grupo de medios nacionales integrado en esta primera etapa por El Universal, Organización Editorial Mexicana, Televisa, TV Azteca, Cadena Fórmula, Noticias MBS, Milenio y La Silla Rota. Este grupo tiene como principal motivación investigar asesinatos, dar seguimiento a los temas que los periodistas asesinados estaban denunciando y combatir la impunidad. La misión de la CIP se hizo eco de denuncias y preocupación de organizaciones y sectores de la sociedad civil respecto a las consecuencias violentas que puede acarrear la constante descalificaciones de periodistas y medios de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, que acostumbra ya en forma cotidiana desde sus conferencias mañaneras. Y para muestra, el 22 de julio el presidente discutió con el reportero Arturo Rodríguez de la revista Proceso porque no se portó bien con su gobierno. López Obrador recordó el papel instrumental del periodista Francisco Zarco del siglo XIX en las disputas sobre la libertad de expresión entre liberales y conservadores, afirmando que todos los buenos periodistas de la historia siempre han apostado a las transformaciones, dejando claro que si no se estaba con las transformaciones que él proponía, no se estaba con México.
El 16 de agosto pasado, durante una manifestación de mujeres contra la violencia, infiltrados aprovecharon el desorden para atacar a un reportero que estaba cubriendo en tiempo real el evento. Se nota en un video, porque aparte lo estaban transmitiendo en ese momento, que se organizan dos personas, un joven agarra lo que parece ser una piedra, la envuelve en un suéter, alcanza al reportero y lo golpea en la cara, lo tira, a la postre resultó con 3 fracturas en la nariz, quedó noqueado ahí, pasaron varios minutos porque no había policía cerca. Y anoche ocurrió, y esta es información que estamos conociendo apenas, que en una cobertura de un trabajo especial que realizaba un reportero de National Geographic en Ciudad Juárez, en la frontera con El Paso, no son datos que están saliendo, hubo una balacera, resultó muerto un vendedor de droga, él estaba en la zona, él no tiene mayor, hasta ahorita que sepamos no tiene mayor afectación, pero sí fue cuando menos en el entorno de la creciente violencia que se está viviendo en México. Y hasta aquí mi reporte. Muchas gracias a Marta Ramos por la presentación del informe de México que está a consideración de la Asamblea. Si no existen preguntas o observaciones, le agradecemos a Marta nuevamente su intervención. Gracias. Bien, y creo que la primera noticia de esta mañana es que salimos a tomar un coffee break y regresamos para encontrarnos ya aquí instalado en un panel fundamental sobre un proyecto que se está desarrollando la CIP para tener un índice de Chapultepec. Muchas gracias, nos vemos al rato.